Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo como el día de Lot. Aquel tiempo fue cuando el pecado de Sodoma y Gomorra había crecido tanto y había llegado al colmo. Por lo tanto, el juicio divino tenía que venir sobre Sodoma y Gomorra, como vino sobre los antediluvianos en el tiempo de Noé. Por eso es cuando Jesús hace referencia a la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, hace referencia a los días de Noé y a los días de Lot. Eso nos habla del fin de la generación antediluviana, los días de Noé, y nos habla del fin de los días de Sodoma y Gomorra. Y ahora, cuando dice Cristo que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará, así será la venida del Hijo del Hombre, así será el día en que el Hijo del Hombre vendrá, nos está hablando del fin de la generación que estará viviendo en ese tiempo. Nos está hablando del fin del reino de los gentiles. Por consiguiente, nos estará hablando del fin del reino de la bestia, del anticristo, del hombre de pecado. Nos está hablando del fin de los reinos de este mundo, para luego ser establecido el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, cualquier persona que ha leído los mensajes de Reverendo William Branham o los ha escuchado en grabaciones y ha escuchado que el Reverendo William Branham decía que el tiempo para la venida del Señor ya estaba pasado, o sea que desde ya hacía tiempo ya podía la venida del Señor llevarse a cabo. Y cuando, miren ustedes, habla acerca de la gran explosión sobre Norteamérica, que era lo último, la séptima visión, porque la sexta era la mujer, muy hermosa pero malvada, que se levantó en Norteamérica. La última, luego es la explosión, y esa explosión dejará a Norteamérica en ruinas. Esa explosión puede venir por una tercera guerra mundial y desatará otros problemas grandes en Norteamérica. Y si no se ha ido bajo el agua Los Ángeles, California y toda esa área y Hollywood, pues iría en esos días. Ahora, todo eso de la radioactividad contenida en esas bombas que están preparadas para ser usadas en algún momento en una tercera guerra mundial, causarán calor a un nivel muy alto. Eso es lo que causa, y esas áreas pues serán contaminadas, los hombres serán quemados también, se disolverá su carne estando en sus cuerpos, dice la escritura en Zacarías capítulo 14, y eso es lo que hace la radioactividad. También en Malaquías capítulo 4 dice que viene el día grande y terrible de Jehová, el día ardiente de Jehová, el cual quemará a los malvados. Vamos a leerlo para que vean cómo lo dice. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por lo tanto,
no solamente con las detonaciones atómicas que han llevado a cabo, se ha hecho ese agujero en la capa de ozono que ha aumentado la temperatura en la Tierra y está causando que se estén derritiendo los hielos polares, lo cual causará grandes inundaciones, maremotos y problemas así, en donde van a desaparecer islas y pueden desaparecer continentes completos. En la Escritura, Dios dice en Isaías y otros profetas y en el Apocalipsis que Dios dará el pago a los de las islas, y también dice que dará el pago a los de las costas. Así es que una isla tiene 4 costas también, o sea que tiene mucho peligro, y también los continentes tienen sus costas también. Esos son los territorios más peligrosos de todos los países para ese tiempo del día ardiente como un horno, en donde esas áreas se inundarán a causa de esos maremotos y con la desaparición de Hollywood y Los Ángeles, California y todo ese territorio que será muy grande. La oleada entrará no solamente a Norteamérica, sino a muchos otros lugares y quizás continentes, porque Dios va a estremecer el mundo entero. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos y aprovechando bien el tiempo antes que llegue ese momento, porque cuando llegue ese momento será un tiempo de confusión para la humanidad. Pero mi deseo es que cuando llegue ese momento estemos ya transformados. Y escapemos de todo ese problema a nivel mundial que vendrá sobre la raza humana. Si ustedes llegan a escuchar lo que dijo un científico que sacó eso, dio a conocer eso, ¿cuántas cosas más tendrá guardadas y los científicos tendrán guardado en cuanto al peligro que corre la humanidad? Miren, dice Edimburgo, Reino Unido, ese es de una de noticias española. El prestigioso científico inglés Stephen Hawking alertó ayer de que el recalentamiento de la Tierra puede terminar con la raza humana antes que acabe este milenio. Aún antes que acabe este milenio, que acaba con el año 2000. Así está la condición para el planeta Tierra. El ganador del premio Nobel, el ganador del premio Albert Einstein, máximo galardón dentro de la física, lanzó esta advertencia en Edimburgo ante la prestigiosa entidad académica Royal Society, de la que es miembro, mientras presentaba su nuevo libro, The Universe in the Nutshell, el universo en una cáscara de nuez. Nosotros diríamos el universo en una cáscara de guineo, si fuésemos a dar algo más entendible para nosotros, porque
cuando alguien resbala en una cáscara de guineo, va para el piso. Ese dicho así es más conocido para nosotros. Desde su silla de rueda, de la que depende debido a una enfermedad degenerativa que sufre desde hace ya muchos años, Hoskin, doctor honorario de varias universidades y cuya enfermedad no ha podido aún con su privilegiada mente, dijo que estaba muy preocupado por el llamado efecto invernadero. Dotado además de un gran talento como escritor, a Hoskin se le conoce por popularizar el conocimiento de la física en sus libros, entre otros, Historia del Tiempo y Agujeros Negros, en donde expone de una forma clara y sencilla asuntos que pueden resultar oscuros. Durante su intervención, Hoskin afirmó: estoy preocupado de que la atmósfera se caliente más y más y pueda llegar a parecerse a Venus, con ácido sulfúrico en ebullición. La vida en otros planetas sería la solución al problema, reconoció Hoskin, pero resultaría demasiado caro transportar a los hombres a otros lugares del espacio, añadió. Conllevaría demasiado gasto enviar a las personas al espacio. La Tierra es el planeta más propicio para el hombre dentro del sistema solar, añadió. Sin embargo, a menos que la raza humana se esparza por el espacio, dudo que sobreviva los próximos 1000 años. Esa es una noticia, pues, que nos habla de que se va a poner más caliente el planeta Tierra a tal grado que puede acabar con la vida de la raza humana, de la raza animal y de la raza de la vegetal también, la vegetación y toda vida en la tierra. Y la única solución es salir del planeta Tierra. Y eso es la solución que Cristo tiene para nosotros. Así es que Él sabe que hay una sola solución, pero no sabe quién es el que tomará y ejecutará esa solución, porque las naciones, aunque saben cuál es la solución, no pueden realizar esa solución. Pero vamos a ver qué Dios ha prometido. Capítulo 26, versos 20 al 21 de Isaías dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y seguimos en el capítulo 27, verso 1 en adelante. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Ahora ven ustedes, cómo Dios ha dicho que castigará la maldad del morador de la tierra con juicio, porque Dios desde su corte divina es el que dicta el juicio, y ese juicio tiene que ser cumplido.
como fue cumplido en el tiempo de Noé y como fue cumplido también en el tiempo de Abraham y Lot. Sobre Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham y Lot, y sobre el mundo antediluviano en el tiempo de Noé. Y ahora, ¿por qué han transcurrido tantos años de que se ha estado predicando de que viene el fin y que Dios va a traer el juicio de la gran tribulación sobre la raza humana y no ha ocurrido todavía? Miren, el mundo antediluviano estuvo escuchando mensajes de profetas enviados por Dios como Enoc y otros profetas, y también Noé, pero no creyeron, continuaron de mal en peor. Y la solución para detener esa situación fue el juicio divino. Y ahora Dios miró y solamente vio a Noé justo delante de él, porque estaba cubierto con la sangre de los sacrificios que él efectuaba por él y por su familia. Por lo tanto, Dios, por cuanto no destruye al justo con el injusto, proveyó una forma de escape. Y ahora los que estarán en el día postrero cubiertos con la sangre de Jesucristo y por consiguiente sin pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, obtendrán la gracia y misericordia de Dios para escapar de ese día ardiente como un horno que ha de venir sobre los soberbios. Ya no nos queda mucho tiempo. Aún nuestro hermano Branham dijo en una ocasión que él creía que entre el 1933 y 1977 esas 7 profecías se habrían cumplido. Pero miren ustedes, porque no hemos visto la profecía de la explosión grande sobre la Norteamérica, porque todavía Dios está llamando y juntando a sus escogidos en ese tiempo final, en la parte alta del cuerpo místico de Cristo, en donde Él nos ha llamado, nos ha juntado y nos ha colocado para trabajar en esa parte del cuerpo místico de Cristo, para administrar bien el tiempo que Él nos da, estando en estos cuerpos, para vivir en la edad de la piedra angular y ministrar bien ese tiempo y las cosas que Dios da para ese tiempo, para que le lleguen al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y sean todos alimentados en la casa de Dios. La casa de Dios siendo la iglesia del Señor Jesucristo y siendo compuesta por los redimidos por la sangre de Cristo. Unos están en un país y otros están en otro país. Unos están en una congregación y otros están en otra congregación, pero todos tienen que estar recibiendo el mismo alimento correspondiente a esa etapa de la casa de Dios. Y todos los ministros que Dios ha colocado en esa parte de la casa de Dios, en esa edad, tienen que estar llevándole a su congregación el alimento que Dios da para esa etapa a través del mensajero de esa edad. Y Dios requiere que no le añadan ni le quiten a esa palabra. Si en los días de San Pablo todos hubieran tenido todo lo que predicó San Pablo grabado, tendríamos una revelación más amplia de todo lo que Dios le dio al apóstol San Pablo. Por ejemplo, cuando San Pablo habla
del hombre de pecado, del anticristo, en segunda de Timoteo capítulo 2, él también nos dice que él ya les había hablado en otras ocasiones acerca de esas cosas. O sea que si el cristianismo tuviera todo lo que San Pablo habló, lo tuviera grabado en videos y en cintas, tendría más luz y más base acerca de lo que San Pablo habló, de los diferentes temas y las diferentes doctrinas que fueron establecidas por Dios a través de él. De seguro, cuando habló acerca del bautismo en agua en algunas ocasiones, cuando iban a ser llevados al bautismo y él estaba, y aunque él dejaba que otro bautizara, pero de seguro pues daba su mensaje acerca del bautismo y por qué el bautismo. Tenemos una ocasión en el capítulo 19 del libro de los Hechos donde nos da un mensaje bueno acerca del arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para poder recibir el don del Espíritu Santo. Ahora podemos ver cómo San Pablo, siendo el mensajero de su tiempo, habló todo lo que tenía que hablar de parte de Dios. Pero muchos, dice San Pedro, que tomaban de las cosas que San Pablo hablaba y las torcían. San Pedro reconoció que Pablo dijo cosas muy difíciles de entender, los cuales los indoctos las torcían, le añadían o le quitaban y le daban su propia interpretación. Y eso no le era de beneficio a esas personas. San Pablo también tuvo compañeros que luego lo dejaron y se fueron por su cuenta a trabajar a su manera, de los cuales Himeneo y Fileto fueron algunos. ¿Ah? Y Demas y los demás. Demas y los demás. Así es que no es ningún buen negocio en ninguna edad apartarse del programa de Dios y del mensajero de Dios para trabajar por su cuenta, porque Dios, Cristo se identifica con el mensajero en cada edad y a ese es al que Él respalda, a ese es al que Él le da la revelación y a ese es al que Él confirma. Y luego los colaboradores de ese mensajero son confirmados como parte de ese mensajero. Los demás no son confirmados. Así es que vale la pena estar administrando bien el tiempo y las cosas que Dios tiene para ese tiempo, para su pueblo, porque este es el tiempo más importante del programa de Dios y nos ha sido dado a nosotros para trabajar en él, para vivir en él, para ser colaboradores de Cristo, ser los instrumentos de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, viendo que para el 77 no se habían cumplido plenamente las 7 visiones, faltaban, digamos, 2 visiones. ¿Qué pasó? Fallaría. Nuestro hermano Branham, el reverendo William Branham, siendo un profeta y precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías, cuando él dijo: yo predico que para el año 77 ya estas 7 visiones se habrán cumplido, no falló. Es que Dios, por causa de sus escogidos que todavía no
habían sido llamados y juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo, aplazó, nos dio más tiempo. Como hizo en el tiempo también de Noé. Miren ustedes, y como Cristo mostró que este tiempo sería como el tiempo de Noé, miren, hasta el aplazar un poco de tiempo el juicio, capítulo 6 del Génesis dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y sigue explicándole a Noé cómo hacer el arca, la cual es tipo y figura de Cristo, y es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, y es tipo y figura del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Vean, tiene 3 partes también. Y es tipo del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Y ahora, Noé tiene ¿cuántos años? Vamos a ver cuántos años tiene Noé. $500 años tenía cuando Dios le habló. Verso 32 del capítulo 5 del Génesis dice: y viendo Noé, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que cuando ya
Dios le habla. Vean ustedes, ya Noé tiene sus hijos, por lo tanto tiene más de cierta edad. Ahora veamos aquí el capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los que escaparon allá estaban bajo el liderato y ministerio de un profeta dispensacional. En el tiempo de Lot hubo también un profeta dispensacional y estaban bajo la protección de ese profeta dispensacional, porque Abraham oró por Lot. Sigue diciendo: de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y haré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. No sabemos exactamente cuántos años le tomó a Noé la construcción del arca, pero cuando ya estaba construida, Noé tenía 600 años. Desde el momento en que Dios le dijo que iba a raer de la tierra todo ser viviente, Dios había dictado su juicio. Por lo tanto, en cualquier momento podía ocurrir. Pero miren lo que allí sucedió, lo cual San Pedro nos comenta en 1 Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que fue en espíritu, porque en espíritu él estaba vivo. En su cuerpo teofánico estaba vivo. En su cuerpo de carne, pues estaba muerto su cuerpo de carne o dormido, pero en espíritu, en su cuerpo teofánico estaba vivo, y fue al infierno por cuanto él tomó nuestros pecados. Él, vean ustedes, hizo como en el caso del día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, que se tomaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Se sacrificaba el que era por Jehová, sobre el cual había caído la suerte por Jehová, y su sangre era llevada al lugar santísimo y era rociado el propiciatorio con la sangre de esa expiación. Luego salía el sacerdote y tomaba el otro macho cabrío, colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba sobre él los pecados del pueblo, y ese llevaba los pecados del pueblo lejos, porque lo llevaban lejos al desierto. Esos 2 machos cabríos representan a Cristo, y ahora uno murió, su cuerpo de carne, el otro no murió, su cuerpo teofánico,
y llevó nuestros pecados allá al infierno. Se lo llevó al diablo, que es el originador del pecado. Y ahora, vean ustedes, la sangre de Cristo desintegra el pecado. Y cuando el desintegrador, por ejemplo, de las manchas, como el cloro o otro blanqueador, quita la mancha, ¿qué hizo? La desintegró y la volvió a su lugar original. Por eso no se ve. Y ahora Cristo desintegra el pecado con su sangre, el pecado de todos aquellos que le han recibido, y vuelve al dueño original del pecado, que es el diablo. Y ahora Cristo fue al infierno en su cuerpo teofánico, o sea que el ángel del pacto fue al infierno, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, en el cual, o sea, en su cuerpo teofánico, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Era la paciencia de Dios. ¿Paciencia por qué? Esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La paciencia de Dios era por causa de Noé, que todavía no había terminado el arca. ¿En dónde se salvaría? Noé y su familia. ¿En dónde estarían dentro? Noé y su familia. Y ahora Cristo está construyendo su iglesia, y es en su iglesia donde están los salvados por Cristo, los que evitarán la muerte para siempre y los que evitarán pasar por la gran tribulación, siendo que la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico de Cristo, es Cristo en forma de su iglesia. Podemos ver que hasta que no esté terminada la construcción de la iglesia de Jesucristo, representada en el arca representa a Cristo y representa también a la iglesia de Jesucristo. Y ahora tiene que ser terminada la construcción de la iglesia de Jesucristo, la creación de la iglesia de Jesucristo, porque ahí es donde son colocados los hijos e hijas de Dios de edad en edad. Por eso es que Cristo no ha traído los juicios de la gran tribulación. Por eso es que tampoco se ha cumplido esa gran explosión sobre Norteamérica, donde el reverendo William Branham, cuando la escuchó, miró hacia atrás y lo que vio fue cráteres y humo en Norteamérica. Ahora es la paciencia de Dios, esperando que la iglesia de Jesucristo termine de ser construida, de ser creada. En ningún momento el reverendo William Branham falló, sino que ha sido la intervención de Dios extendiendo su misericordia y su paciencia hacia nosotros. Ahora podemos ver que aunque el mundo antediluviano se merecía que el diluvio hubiese comenzado cuando Dios se lo dijo a Noé, pero entonces Noé sería afectado, porque no estaba preparado con el arca para escapar todavía. Y los que escaparán en este tiempo final serán los que estarán en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, ya habiendo sido llamados, juntados, bautizados y
nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, ya tienen su cuerpo teofánico y solamente nos falta el cuerpo físico, eterno, inmortal y glorificado, el cual Él nos dará cuando nos transforme. El reverendo William Branham dice que los platillos voladores o ovnis están relacionados con esa transformación. Dice él que vendrá uno a la casa del pastor y también así por el estilo. También dice que vendrá como un viento recio y dice que vamos a ser transformados. O sea que nuestra transformación está relacionada con esos platillos voladores. Eran platillos voladores los que visitaron a Abraham y a Lot también. Eran personajes de otra dimensión, apareciendo en forma visible, en forma de hombres, a Abraham y luego a Lot. Y no podían hacer nada hasta que Lot saliera de Sodoma. ¿Por qué? Porque Abraham estaba orando por Lot. Ahora, la humanidad está cerca de su momento más difícil, pero hasta que no esté en el cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido, y haya nacido de nuevo, Cristo no puede enviar el juicio divino. ¿Por qué? Porque todavía está en el trono de intercesión. Cuando entre hasta el último, entonces es que Él sale del trono de intercesión.